días, ¿cómo estás? Espero en Dios que te encuentres muy bien, con mucho ánimo de escuchar la clase y de seguir aprendiendo. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y vamos a decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo. Y él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a recordar nuestra clase pasada, que vimos la fiesta más importante de la iglesia, que es la resurrección, ¿sí? La fiesta de la resurrección nos invita a que nosotros también salgamos alegres, con cara felices, a decir que Jesús ha resucitado, no con cara triste, sino con cara feliz, en donde nosotros con nuestras actitudes vamos a demostrar que valió la pena que Jesús haya muerto y haya resucitado por nosotros. Fíjate, el día de hoy vamos a hablar del camino de Emaús. Jesús se les aparece a unos discípulos suyos que iban de camino a Emaús. Pero déjate explico. Recordamos que Jesús duró 3 días en la sepultura y resucitó y empezó a hacer diferentes apariciones a sus discípulos. Pero yo aseguro, y muchas personas que han estudiado la resurrección aseguran, que a la primera persona que se le apareció fue a la Virgen María. Claro que si no quería que María sufriera, y entonces él se le aparece a la Virgen María, se le presenta a la Virgen María y empiezan a dialogar, y después empieza con los demás discípulos. Pues resulta que como el maestro ya había muerto, que dijeron: pues vámonos cada quien a nuestro lado, ya no tenemos a quién seguir, pues entonces goodbye, y se iban cada quien por su lado. Pues resulta que iban 2 personas de la ciudad de Nazaret, iban hacia Emaús, y donde ellos habían nacido. Entonces van ellos caminando y dice la escritura, la Biblia nos dice, que de repente se apareció un extraño entre ellos. Tú vas caminando y ves que alguien está ahí en la calle y se acerca y les dice que a dónde van, y ellos le responden: pues vamos a Emaús. Y les dice: ¿por qué van tan tristes? A ver, cuéntenme. Y ellos voltean con cara de: ¿a poco tú eres el único que no sabes lo que ha pasado aquí? Y ellos les empezaron a contar lo que había sucedido con un tal Jesús de Nazaret. Entonces ellos van caminando con este extraño, y este extraño les empieza a decir: oigan, pero las escrituras decían que iba a suceder esto, iba a suceder lo otro, y siguieron caminando. Y entonces los 2 discípulos guardaron silencio para escuchar a este extraño, pero ellos no entendían por qué hablaba tan claro, que decían: este sabe mucho. Pues resulta que ellos llegan a Emaús y estaba haciéndose ya noche. Imagínate, se lo encontraron de temprano, y todo el rato que caminaron, que llegaron a Emaús y estaba atardeciendo. Y entonces ellos, como se sintieron tan a gusto con este extraño, le dijeron: oye, no te vayas. Entonces el otro iba caminando y se detiene. A ver qué pasó. Quédate con nosotros. Y entonces fue muy curioso, porque se sentaron a la mesa a cenar. ¿Y qué crees? Que este extraño partió el pan como lo hizo en la última cena. Dicen que dio gracias, partió el pan, y al momento de partir el pan, al momento de hacer la oración, los discípulos, dice la escritura, que se les abrió los ojos y reconocieron que ese extraño que había venido caminando con ellos desde un inicio, ¿qué crees? Era el mismo Jesús.
Entonces en ese momento, lo más curioso es que cuando se les abren los ojos, ¡pum!, Jesús desaparece. Y entonces ellos se quedan viendo uno al otro y dicen, ¿no es verdad que nuestro corazón ardía de alegría al escucharlo? Pues estábamos con el mismo Jesús de Nazaret. ¿Y qué crees que hicieron los discípulos? ¿Se quedaron ahí comiendo, cenando? No. Se regresaron corriendo a donde estaban los discípulos para contarles que se habían encontrado con Jesús. Por cierto, que hay un canto muy bonito que dice, justamente para esta lectura, dice, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Entonces, esto nos invita a que nosotros le digamos a Jesús continuamente, quédate con nosotros, Jesús, no te vayas. Quédate con mi familia, quédate conmigo, quédate con mi abuelita, quédate con mi tía, quédate con mi Sandra, que ella también te necesita, quédate con mis Ani, quédate. Entonces, esta lectura nos da para profundizar mucho. Bueno, pues entonces ya leímos lo que es la lectura, que es un poco larga, pero pues yo te la conté. Aquí vienen las preguntas. A mí me gusta mucho, y ya sabes que lo trabajo, que me gusta poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque luego de estarlo cruzando, a veces se nos complica. Entonces, después de que pongamos los números al lado, pues ya vamos contestando las preguntas. Muy bien. La pregunta es, los discípulos estaban, y tú vas a buscar el número 4. Los discípulos estaban tristes. Sí, estaban tristes porque su maestro había muerto. Jesús empezó con ellos. ¿Qué empezó a hacer Jesús con ellos? A caminar. Jesús empezó a caminar y ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué no lo reconocieron? Porque ellos estaban muy tristes y no podían ver más allá. Estaban tristes, quizás probablemente iban hasta llorando. Entonces por eso no lo reconocieron. Jesús les explicó y yo lo dije hace rato, las escrituras, que es el número 8. Cuando ya era lo invitaron a cenar. ¿En qué momento cenas? ¿En el día? ¿En la mañana? No, en la noche. Entonces, ya era de noche y lo invitaron a cenar. Lo reconocieron en la fracción del pan. Al momento de partir el pan, de fraccionarlo, lo reconocieron. Y Jesús desapareció de su vista y los discípulos corrieron presurosos a avisarle a los demás. Esto mismo que Jesús hizo con los de Emaús, lo seguimos viendo en la misa. Dice, recuerda las partes de la misa que yo se los decía, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, que le hacíamos eucarística. Ok, la liturgia de la palabra, ¿qué es lo que contiene? Y aquí nos ponen 3 partes, lectura, homilía y oración de los fieles. Y la segunda parte, la liturgia eucarística, que es el ofertorio, la consagración y la comunión. Y si te fijas, en la primera parte del Evangelio de los del Camino de Emaús, Jesús les explica las escrituras, ¿sí? Es la primera parte de la misa. Y la segunda, Jesús parte el pan con ellos ahí en su casa. Y la liturgia eucarística también, ahí el Padre nos fracciona el pan. Si te has fijado, y antes de comulgar fracciona el pan y entonces sucede lo mismo, ¿sí? Dice, ¿encuentras alguna semejanza en la parte de la misa y los discípulos? Sí, y ya te las dije cuáles son. Espero que si no te queda claro puedes volver a repetir el video y ponerlo. Dice, vas a poner si es falso o verdadero. ¿No le hicieron caso a Jesús que venían junto a ellos? ¿Le hicieron caso? Sí, le hicieron, entonces es falso. ¿Escucharon con atención lo que Jesús les explicaba? ¿Verdadero o falso? Tú piénsalo. ¿Lo invitaron a cenar con ellos? ¿Es verdadero o falso? ¿Le pidieron que se marchara? ¿Verdadero o falso? ¿Pueden reconocer al partir el pan porque estaban atentos? ¿Verdadero o falso? Ni cuenta se dan cuando parten el pan porque estaban distraídos. ¿Verdadero o falso? Entonces observa los siguientes dibujos y pon una estrella en los niños que en misa están teniendo actitudes
se parezcan a los discípulos. Si vas a poner una estrellita, pues ahí vas a ver unos niños que están platicando, lógicamente que eso no se parecen a los discípulos. Un niño está jalando el cabello a otra niña, eso tampoco se parece a los discípulos. Porque sería muy triste para mí saber que ustedes van a la comunión cuando el padre Martín les llama, o bien van a misa y que estén distraídas, o lo que es peor, ustedes están en cuarto. Espero que ya no se viva eso, que estén jugando con el celular. O lo otro que es mucho más triste, que vayas a misa solamente porque te van a comprar algo a la salida. Tu primera intención es encontrarte con Jesús porque lo recibes en cuerpo, alma y divinidad, todo completito. Lógicamente ahorita al menos yo sigo sufriendo porque no podemos asistir a la misa y por lo tanto en misa no podemos comulgar. Entonces, cuando regrese todo este momento, hay que ir con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es un regalo que ahorita nos están privando por la situación, pero va a llegar un momento en que vamos a volver a comulgar. Muy bien. Entonces, después de la comunión en la misa, sigue la despedida. El Padre les dice, el Señor se conoce con tu espíritu. Bueno, podemos ir en paz, demos gracias a Dios. De ahí nació el nombre de la misa. Misa significa misión. O sea, lo que hemos vivido en la misa hay que ir a anunciar, justamente como lo hicieron los discípulos de Maús. Cuando ellos recibieron la buena noticia, ellos no se quedaron ahí, ellos salieron a anunciar lo que habían vivido con Jesús. Eso mismo nos toca a nosotros cuando vamos a misa, salir y anunciar lo que vivieron ahí. ¿Qué hicieron los discípulos en cuanto Jesús desapareció? Se quedaron dormidos, dijeron, hombre, andamos bien cansados. Recuerda lo que hicieron. Tú al salir de misa, ¿qué le dices a tu mamá? Justamente lo que te dije, que te compre un dulce, me pongo a molestar a mis hermanos, no hago nada y me quedo callado, o salgo dispuesta a ser testigo de Dios. Bueno, los discípulos, fíjate los premios que tuvieron, los discípulos, por haber tenido actitudes correctas, recibieron los frutos de que se les quitó la tristeza, entendieron claramente lo que Jesús les dijo, sentían que les ardía su corazón de alegría, de todo lo que recibieron, y tuvieron las fuerzas necesarias para regresar. Si tú quieres esos mismos premios, pues acaba con la tristeza en tu vida, esfuérzate por entender las enseñanzas de Jesús, conserva siempre en tu compañía, vive con una alegría contagiosa, dialoga con Jesús cuando comulgues, cuando recibas la Eucaristía, y siempre ser generoso, ¿sí? Entonces, ahorita, aquí al final tenemos el voy a aprender, ¿sí? El voy a aprender, ese es el que tú tienes que hacer al final, ¿sí? Al final de la lección viene el voy a aprender y ese hay que hacerlo y mandármelo. Bueno, vamos a ver un video justamente de los del camino de Emaús. Vamos a ver ese video. Conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, aquí clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No
Muy bien, pues con este cantito, lo voy a bajar un poquito la música. Con este canto le damos gracias a Dios por lo que nos regaló el día de hoy, de pedirle a Jesús que se quede con nosotros, que no se vaya, que lo reconozcamos siempre a través de todas las personas y así seguir creciendo como una verdadera alumna de mano amiga que le arde el corazón cuando escucha hablar de Jesús. Entonces, hacemos nuestra oración pidiéndole a Jesús que se quede con nosotros, que se quede en tu casa, con tu familia, que se quede conmigo, que se quede con Misani, con su familia, con todos los maestros, con todo mano amiga, que lo necesitamos. Y esto se lo pedimos a través de la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tú viste de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Espero tus trabajos, sigue echando muchas ganas. Hay unas que están faltando, pero todavía te puedes poner al corriente. Recibe una bendición por parte de nuestro Padre Dios y a seguir trabajando. Bonito día.